UFO. Hoy presentamos Encuentros cercanos. Sobre testimonios de pilotos civiles y militares hemos visto fotografías y filmaciones que fueron analizadas científicamente. De lo que afirman las fuerzas aéreas, en particular de Bélgica y la ex Unión Soviética, se desprendería que los ovnis existen y que están guiados por desconocidos. Esto ha sido dicho ya en un documento oficial de los Estados Unidos escrito por el general Twigin en 1947. Otros documentos, en particular del FBI, indican que los Estados Unidos casi seguramente están en posesión de platos caídos y de cuerpos de sus ocupantes. Pero ¿quiénes serían esos pilotos alienígenas? No hay declaraciones oficiales. Es una zona en sombras. Quizá el contacto ya se estableció, pero ha sido mantenido en secreto. Para tratar de comprender, hemos recogido los testimonios de personas que dicen haber tenido un encuentro con ellos. Son episodios desconcertantes y hay que reconocerlo, en gran parte no son demostrables, pero hay miles de testimonios y muchos elementos coinciden. Julio de 1968, el señor Walter Rizzi se encuentra de noche sobre las Dolomitas por una avería en su auto. En el momento en que se apartó el banco de niebla, a unos 300 metros, vi un ovni enorme. Tuve palpitaciones, pero no por miedo, y por lo tanto fui hacia allí. Cuando estaba a unos 40 o 50 metros sobre la derecha del ovni, había un robot enorme, sobre 3 pies, con 4 piernas que trabajaban en el exterior del ovni. Lo que no conseguía comprender era que aquella luz intensa, que no me molestaba a la vista, estaba delimitada aproximadamente a medio metro al exterior del ovni. Es decir, estaba recortada allí como una torta. En este lado estaba todo oscuro y del otro lado toda la luz. En ese momento, del centro del ovni, surgió una luz en medio de esa otra luz. Era como una luz violeta en el centro, por la que descendió un ser con casco de vidrio, de una altura aproximada de 1,60 m. Tenía sus pupilas como los gatos, de color esmeralda. Los ojos tenían forma oblicua, la nariz muy pequeña, como los gatos, también de color gatuno, boca fina y orejas pequeñas, muy pegadas a la cabeza. La piel era de un color oliva, de un color verde oliva, claro. Y cuando movía la cabeza, era como si hubiese sido de goma, no hacía arrugas, nada. Cuando se dirigió a mí, le pregunté, mentalmente le pregunté de dónde venía. Y tuve la respuesta. Me dijo que venía de otra galaxia, muy lejana, pero me explicó que el planeta de ellos era muy peligroso, tanto que debían buscar otro planeta. Y que viniesen de donde viniesen, me dijo que ese planeta es 10 veces mayor que el nuestro, que tiene 2 soles, un sol grande y un sol pequeño. Y me dijo que el ovni donde estaban ellos era un transporte, y por eso era tan grande, porque adentro ellos llevan materiales, plantas, hierbas y muchas otras cosas, porque ellos tienen la intención muy a menudo de buscar planetas que sean similares al nuestro, y llevar animales, como en su momento otros seres de otras galaxias nos han implantado a nosotros sobre este planeta. Le he preguntado si me podía decir algo sobre nuestro futuro, y me respondió, yo no puedo decirte nada, pero vuestro planeta no está cicatrizado. En el futuro próximo sucederá un desastre sobre vuestro planeta. y vuestro desastre provendrá de una grieta que está en el Atlántico.
la cual sigue siempre arrojando magma hacia afuera. También me habló de Dios cuando le hice esa pregunta. Se quedó estupefacto de que me hiciese una pregunta tan tonta. Se quedó mirándome muy serio, porque cuando me miraba yo me sentía demudado por aquel individuo y sentía una felicidad interior que no se puede describir. Entonces él me respondió: yo soy Dios, tú eres Dios. El aire que respiras es Dios, la tierra es Dios, las piedras, las plantas, todo lo que está ante ti es Dios. Cuando comprendí que estaba por irse, me sentí desesperado. Lo miré y gritando le dije: no me dejes así, dame alguna cosa de ti, no me dejes solo, dame algo. Por favor, no me dejes, dame algo. Y él me respondió: quédate tranquilo, no podemos darte nada, sería negativo para ti. Yo me arrodillé, me puse de rodillas y le he rogado mientras lloraba, porque me sentía desesperado. Una experiencia muy profunda y conmovedora. Una experiencia positiva. A tantos años de distancia, la emoción todavía subsiste en Ritzy. La comunicación se realizaba por telepatía. Luego del encuentro y durante un año, Ritzy sufrió disturbios en su piel, perdió los cabellos como muchos otros testigos. Son síntomas de probable exposición a radiaciones. Estamos ahora en México. Este es el pueblo de Tepoztlán, a 3 horas del Distrito Federal. Nos encontramos con Carlos Díaz, un personaje extraordinario. Hace 15 años que tuvo un encuentro que alteró su vida. Vio en el cielo muchas veces enormes objetos rojos y entró en contacto con sus ocupantes. Los encuentros suceden todavía en la actualidad. Estas luces han sido vistas ya desde hace siglos sobre las montañas que rodean a Tepoztlán. Precisamente hay un pico que se llama Cerro de la Luz. Todavía hoy hay muchos habitantes que las ven, pero Carlos afirma haber tenido contactos. En muchas ocasiones el objeto o bien descendía, bajaba del cielo, o llegaba de alguna otra parte de la montaña. Veía yo que estaba, por ejemplo, sobre el Cerro de la Luz, y del Cerro de la Luz bajaba hacia el campo de fútbol. O en muchas ocasiones, y que es para mí algo muy especial, es que estando yo esperando en el campo, teniendo esa sensación tan especial como cuando está uno profundamente enamorado, de momento el objeto ¡pac!, se presenta. Son objetos de luz. La cuestión es que es luz. Sin embargo, no hay un resplandor muy fuerte alrededor de ellos. Es como si algo mantuviera esa luz encerrada en el objeto. Me ha tocado ver metálicos también, pero también se transforman en luz. Esa es una de las cosas que a mí verdaderamente me sorprenden, ¿sí? Como del estado sólido pasan a un estado de luz. Es como si fuera una neblina, ¿sí? Una neblina luminosa, perfectamente limitada, en donde millones y millones de puntos de luz, de energía, entran y salen, entran y salen. Es un espectáculo verdaderamente bellísimo. Carlos también entró en el OVNI. El poder entrar a la nave es verdaderamente una experiencia imborrable.
Lo que puede uno ver dentro de la nave es únicamente luz, luz amarilla. Lo que fue para mí algo muy, muy emocionante fue en el momento en que pensé, bueno, ¿qué sucede si sigo el viaje de mi mano? Y el viaje de mi mano siguió. Ajá. No toqué mi cuerpo. Ajá. Mi conciencia sabía que estaba realizando movimientos. Sin embargo, al hacer eso, me di cuenta que el cuerpo de uno se transforma también en la misma luz. He tenido la oportunidad de ver a estos seres. Conozco la forma que ellos han adquirido. Sé que han provocado cambios en su información genética para parecerse lo más posible al ser humano y poderse mover libremente entre nosotros y así poder entender el por qué hacemos las cosas. Y le dije, oye, ¿de qué lugar vienen ustedes del universo? Y detuvo su caminar, él iba delante de mí y volteó, me sonrió tiernamente, me dio una palmada en el hombro y me dijo, mira Carlos, te podría yo dar el nombre de cualquier estrella, de cualquier constelación, de cualquier galaxia. Dice, pero lo más importante es que aquí ya estamos. ¿Por qué vienen a la Tierra? Creo que es la misma curiosidad que nosotros tenemos como seres vivos, de conocer más, saber más acerca de lo que nos brinda este maravilloso universo. Ellos me han comentado que el planeta Tierra es verdaderamente un oasis en el espacio. No tenemos otro planeta al que podamos ir si le damos verdaderamente una puñalada que mate. No soy ningún elegido, no soy ningún mensajero, no soy ningún iluminado. Ellos me han respetado totalmente en mi integridad humana. Es por esa razón que también yo tengo que respetar muchas de las cosas que ellos me han mostrado, que ellos me han enseñado. Carlos dice que los visitantes están preocupados por el estado ecológico del planeta y por el peligro nuclear. Muchas especies vivas están muriendo cada año. Ellos se limitan a sensibilizar, pero no pueden intervenir directamente. Respetan nuestro libre albedrío. Las fotografías y los videos de Carlos han sido analizados por el profesor Quesada, docente universitario de informática en la Universidad Grupo Sol de la Ciudad de México. Sobre el caso de Carlos Díaz, esta universidad tiene 3 años investigándolo. Hasta el momento no hemos encontrado elementos para desacreditarlo. E incluso hemos tenido evidencias por parte de nuestros profesores y nuestros alumnos que han tomado videos y fotografías de objetos en la zona. Dentro de lo que hemos estado buscando en el caso de Carlos Díaz era la posibilidad de maquetas o globos, y hasta el momento no hemos encontrado evidencia de que haya hecho maquetas o globos. Y lo que sí hemos encontrado también es un testimonio muy grande de personas del pueblo, de ese lugar, que afirman que lo que presenta el señor Carlos Díaz se da en ese lugar. Y son personas completamente de diferentes estatus sociales y muchas de ellas completamente alejadas de lo que es el fenómeno OVNI. Como universidad no he concluido la investigación, pero hasta el momento no tengo elementos para desacreditarlo. Edvard Maya, un contacto conocido en todo el mundo.
Estos objetos nos recuerdan otros ya filmados en Sudamérica y Norteamérica. La aventura de Billy Meier se inició en 1975 cuando un impulso interior lo condujo a las colinas y allí avistó y fotografió los ovnis. Después entró en contacto con seres que le dijeron que venían de las Pléyades, a 500 años luz de la Tierra. Para nuestros conocimientos es una distancia inalcanzable. Desde hace años Meier vive totalmente aislado. Escuchemos a su portavoz, el Dr. Moss Gruber. ¿Cómo hacen estos seres para llegar hasta aquí? No utilizan el espacio normal, pero se ubican en el así llamado hiperespacio, que puede ser alcanzado solo si se vuela a una velocidad muchas veces superior a la velocidad de la luz. Cuando se alcanza esta dimensión, toda la nave con los ocupantes se transforma en energía, al margen de una dimensión espacial y temporal. Por este motivo pueden moverse de un lado al otro en un instante y se encuentran en el lugar deseado como en un rayo. La astronave y la tripulación se transformaría entonces en energía, que es lo mismo que nos dijo Carlos Díaz. También las Pléyades dicen que se preocupan por el estado de la Tierra y por el uso de armas atómicas que pueden destruirnos y dañar el resto del universo. Los Pléyades son seres absolutamente similares a nosotros, como lo muestran estas fotografías tomadas por Billy Meier. Visitan la Tierra desde hace millares de años y aquí tienen bases. Han intentado hablar con los gobiernos terrestres, pero sin éxito. Billy Meier ha escrito, por encargo de ellos, a numerosas embajadas, lo que le ha causado muchas dificultades. A Billy Meier los Pléyades le transmitieron un conjunto de conocimientos para desarrollar la conciencia y la responsabilidad del hombre, porque dicen respetarnos profundamente. Los Pléyades nos dan enseñanzas que reflejan antiguas verdades esotéricas. Para mí son las auténticas, las verdaderas leyes de la creación. Nos dan directivas para una conducta vital, justa. Billy Meier es un personaje bastante controvertido. Luego de sus primeras experiencias de contactos en 1975, fue integrando a su alrededor un grupo de personas interesadas en el fenómeno. De inmediato, ante los ataques y burlas, también se encerraron en sí mismos como él y se aislaron. Según algunos observadores, se habrían transformado en una secta, pero hay que notar que no hacen ningún proselitismo ni realizan coerción sobre los miembros. Ha habido polémicas sobre la autenticidad de las fotografías y las filmaciones de Meier. Algunos materiales como estos son ciertamente falsos. En mi opinión, no existe ningún fraude. Sería tonto mostrar primero fotografías auténticas y luego deslizar un par de fotografías fraudulentas. ¿Por qué se tendría que hacer esto? Los Pléyades nos han dicho que una parte de las fotos y filmaciones de Meier han sido falsificadas intencionalmente por alguien para desprestigiarlo. Esto es verdad. Parte de este material ha sido analizado en los últimos años con las técnicas más avanzadas. Se comprobó que es auténtico. Wendell Stevens, un investigador americano, ha examinado el lugar y el ángulo de las fotografías y filmaciones. Se prestaban muy bien a esta verificación porque son diurnas, con un panorama detallado como fondo.
Cuando fui al lugar donde Meyer tomó las fotografías, me di cuenta enseguida que no había podido utilizar trucos. Meyer tiene un solo brazo. Utilizó una máquina fotográfica que no funciona bien. El visor estaba roto por una caída. No podía utilizar flash. En ese tiempo, Meyer no sabía mucho de fotografía. Fotografió siempre en infinito y con un diafragma 11. También han sido estudiadas las huellas dejadas por los ovnis con resultados similares a los obtenidos en otros lugares por institutos universitarios. Ha habido una intervención extraordinaria e inexplicable. Fragmentos de metal entregados por los Pléyades a Meyer han sido analizados. Son de una aleación desconocida, probablemente como resultado de la fusión en frío, técnica que el hombre no conoce. También las investigaciones sobre el ruido de los ovnis no revelaron fraude. Son de origen electromagnético con frecuencias complicadísimas. Además, hay imágenes sorprendentes. La parte superior del árbol se mueve ante el paso del ovni. Aquí se ve un Mirage del ejército suizo que observa un ovni. Una observación nunca confirmada oficialmente. Los análisis no revelaron elementos sospechosos. El Mirage tiene un volumen y emana calor. No es una superposición fotográfica. El testimonio de Billy Meyer es, como los otros, desconcertante, pero hay elementos verificables. Meyer ha sido sometido a la máquina de la verdad con resultados positivos. En el norte de Italia nos encontramos con Giorgio Di Bitonto, que en los años 70 tuvo una serie de encuentros con seres de elevadísimo nivel moral, a bordo de un ovni. Di Bitonto nos introduce en un tema muy importante. Además de los encuentros con los seres de otros planetas, pero pertenecientes a nuestra dimensión, habría también encuentros con seres de otra dimensión, es decir, de otros planos de existencia. Di Bitonto y una amiga suya fueron llamados por una voz interior en este descampado donde asistieron muchas veces al descenso de una poderosa luz blanca. Sobre el lugar se posó una nave en forma de cigarro, con varios discos voladores. Como vemos también en este caso, el tema de la luz es clave. Este plato, prácticamente en el momento en que nos hemos acercado, era una luz maravillosa. Hemos entrado en esa luz y en cuanto entramos allí, todo lo nuestro cambió. Igual seguíamos siendo nosotros. No nos convertimos en otras personas, pero no sé cómo decir. Un sentido de liviandad, un sentido de corporeidad muy distinta de la que tenemos nosotros aquí con tantos inconvenientes. La posibilidad de verse en el pensamiento, la posibilidad de, y esto es difícil de explicar, de estar en más de un lugar al mismo tiempo. Al entrar yo estaba precisamente en un ámbito. Y después esa luz nos llevó adentro de otro lugar mucho más grande que era la nave. Di Bitonto se encuentra entonces durante la experiencia en otro plano de la realidad, en el que es totalmente consciente. No es ni un sueño ni una alucinación. Un mundo como este había árboles, ríos, lagos, y había un sol también allí, había nubes. Pero en aquel orden de cosas, la realidad era fundamentalmente tridimensional. La belleza de la vegetación, la belleza de un paisaje, la belleza del cielo. Pero toda esa luz, toda esa energía, esa realidad era... No sabría cómo decirle. Tenía una expansión distinta, formaba parte de ti y tú formabas parte de ella mayormente. También a Di Bitonto le fue exhibido sobre una especie de pantalla el estado peligroso de nuestro planeta y el futuro que nos espera. El planeta se está asfixiando, la vida está en peligro, pero el destino está en las manos del hombre. Y era necesario cambiar muchas cosas. De lo contrario, no era que sucediese el apocalipsis porque Dios enviase fuego o Júpiter las saetas del Olimpo.
Es el mismo hombre el que crea las condiciones para una destrucción sin regreso. Pero aún así, el mensaje es positivo. Es decir, nos fue dicho y mostrado con algunas imágenes que prácticamente esta destrucción no sucederá, que el Dios no se dejará destruir por algunos que quieren llevar adelante experiencias negativas con sus excesos a una mansión tan bella como es nuestro mundo. Nuestra casa común. ¿Qué valor fundamental nos debe guiar? El amor. Y como cualidad del amor nos fue indicada la bondad. Y el amor entendido como la superación de los límites egoístas, de horizontes delimitados, personales. Es decir, entrar en una visión en la que yo no puedo permitirme una cosa que a mí me gusta pero a ti te disgusta. Una cosa que a mí me da ventajas pero te las quita a ti. Es decir, esta visión abierta nos saca de esos límites y nos lleva a una armonía universal, una finalidad universal, en la que todo va a concurrir a un objetivo que es bueno. Es una visión análoga a las grandes tradiciones espirituales. ¿Cómo deben entenderse los diversos planos de la realidad en los que se manifiesta la energía vital? A mí me fue explicado que la energía tridimensional crea el mundo físico, pero que además hay otras dimensiones superiores que ellos han llamado de energía cósmico-astral. Es decir, esta energía vital no es ya sólida como la materia, pero tampoco es todavía el espíritu. Se parece aún demasiado a la solidez de la materia, pero ellos me han dicho que mientras la materia es de forma tridimensional, allí tenemos una pluridimensionalidad. Tenemos, en vez de 3 formas, muchas formas más. Y entonces, cuanto más se sabe en esta escala de dimensiones de otros mundos, más nos alejamos de la materia y más la energía vital es menos sólida que la energía tridimensional y es siempre más leve y espiritual, hasta que se llega a la barrera celeste, donde están todas las formas y no hay ninguna, es decir, las formas no creadas si se quiere que no sean creadas, porque existe la total libertad de la expresión del ser. Di Bitonto dice haber visto sobre el plano más alto, pero donde todavía existe la forma, algunas manifestaciones del Espíritu Supremo. Pero esto que digo no lo he vivido. Es que de esas 2 personas, una era Jesús y la otra la Madre Divina, la Virgen María. Y agrego también que junto a ellos había otros maestros orientales. Había también grandes figuras de la religión islámica, hindú o budista. Y también estas personas. La experiencia de Di Bitonto recuerda mucho en ciertos aspectos a la de muchos místicos elevados al cielo en una esfera de luz o sobre un carro de fuego. Su visión de las diversas dimensiones refleja la de algunas grandes tradiciones religiosas. Di Bitonto no se considera un mensajero ni tampoco un grupo alrededor suyo. El aspecto místico puede sorprender ciertamente, el encuentro con seres de luz puede recordar a los ángeles, y el encuentro con seres materiales hace pensar en los dioses. Imágenes por la necesidad de expresar la propia experiencia extraordinaria. Giorgio Bongiovanni encierra en sí mismo el aspecto religioso y el aspecto, digamos, de los ovnis. Ha sido discípulo de Eugenio Siragusa, famoso contactista italiano. El caso de Bongiovanni es muy particular porque presenta también manifestaciones físicas impresionantes. Yo veía salir a la Virgen de un extraño globo luminoso en forma de campana, como si hubiera sido una campana de cristal. Comparado con los clásicos ovni que se ven, que fueron fotografiados y filmados, no diría que era precisamente un ovni, pero su parecido era tal que no se puede no pensar en una observación específica. Después de esta visión, una voz interior le dijo que se dirigiese a Fátima, donde la Virgen había aparecido a los 3 pastores.
Una luz blanca de gran intensidad había brillado allí en el cielo junto al sol, y su calor secó a los presentes que estaban mojados por la lluvia. Una vez más era una luz blanca. Bon Giovanni se dirige entonces a Fátima con la esperanza de una señal. Veo sobre el roble, porque en el santuario hay un inmenso roble, veo aparecer de nuevo a esta persona en medio de la luz, la Virgen. Me da un largo mensaje que precisamente se trata de mi misión. Veo salir dos rayos en el centro del haz luminoso y me golpean aquí, en la palma de las manos, porque yo estaba así. Y sucedió cuando yo veía el rayo. La gente no veía nada, pero yo lo vi golpearme en las palmas de las manos y me sentí morir del dolor. Bon Giovanni ha recibido los estigmas en las manos, sobre los pies, el tórax y por último en la frente. El misterioso fenómeno ha sido estudiado por numerosos médicos. La sangre que emana de las heridas tiene características distintas de la de sus venas. El flujo sanguíneo es abundante y cotidiano. Yo no tengo nada que revelar, tengo que testimoniar tan solo lo que la Virgen dijo en Fátima en 1917, porque ese mensaje es de absoluta actualidad. En él ella nos dice tantas cosas: la conversión a su inmaculado corazón, la conversión a Cristo, la instancia a que los hombres cambien, la instancia a la Iglesia a cambiar, y también habla de algo realmente extraordinario, el regreso de Jesús a la tierra. Y una segunda cosa me dijo. Me pidió hablar de una revelación, a saber que no estamos solos en el universo. Y ahora tengo que preparar a la humanidad para este encuentro, porque ocurrirá entre la inteligencia que viene de los espacios externos y la inteligencia humana, que sucederá antes de que Jesús regrese a la tierra. Son seres que fueron creados de la misma inteligencia, del mismo Dios que nos creó a nosotros. Solo que en esta civilización han estado muy previsores, muy inteligentes al aceptar la visita y reconocer la visita de quien los ha creado. En este encuentro entre seres extraterrestres y Jesucristo, digamos que son hombres como nosotros que aceptaron la redención, y esto les ha permitido un salto evolutivo en sus civilizaciones, al hacerlos ser conscientes y hacerles realizar valores que todavía nosotros no realizamos. En algunas oportunidades los he visto físicamente. Eran estos seres de luz que son muy cercanos a Jesús, muy cercanos. Bon Giovanni realiza conferencias no solo en Italia, sino también en los Estados Unidos, Rusia, Sudamérica y África. Se han constituido muchos grupos en torno a Bon Giovanni. Cada uno de nosotros puede hacer algo. Cada uno puede hacer algo, aunque sea pequeño, con la idea propia, con la cultura propia, con la religión propia, con el modo propio de ver las cosas. Puede hacer algo más. Yo creo que debe hacer algo para salvaguardar la vida de este planeta. Los seres encontrados por los testimonios que recogimos hasta aquí han sido descritos como buenos, respetuosos, preocupados por nuestro futuro. En verdad son seres muy distintos entre sí y parecerían provenir de distintos mundos. Hay testimonios de episodios conflictivos, temibles, como el caso de Travis Walton en 1974, un guardabosques norteamericano raptado por un ovni delante de sus compañeros de trabajo. Sobre este episodio fue filmado el largometraje Relámpagos en la oscuridad. Walton, un joven sin temores, descendió del camión en el que estaba con los otros, se acercó al objeto y una luz lo embistió. No sé cuánto pudo durar.
Creía estar en un hospital. Cuando conseguí recuperar mi conciencia, vi a aquellas criaturas sobre mí. Enloquecí y reaccioné de manera histérica. Luché por alejarlas. I was pretty hysterical for the entire time. I was put on a table. Me hicieron extender encima de una mesa y me pusieron una máscara sobre el rostro. Traté de luchar contra ellos, pero perdí mis sentidos. Eran humanoides en el sentido que tenían 2 brazos y 2 piernas, pero seguro que no eran seres humanos. No tenían cabello, eran de pequeña estatura. El color de la piel era grisáceo. Tenían ojos muy grandes. El modo en que me observaban me daba pánico. Después recuerdo que me encontré con la cabeza hacia abajo, en medio del frío, al aire libre. Miré hacia arriba y vi una luz sobre mí. Traté de explicarme de dónde provenía aquella luz, pero en ese momento se extinguió. No sé si en la astronave cerraron una compuerta o una puerta, pero la luz se extinguió mientras me daba vuelta para mirar, por lo que no sé si la luz fue apagada o qué. Sé que vi la astronave un instante antes que elevase vuelo. Un instante después había desaparecido. Travis Walton apareció en el bosque. Tenía una barba de varios días. Había estado desaparecido durante 5 días. Sus compañeros fueron arrestados por sospecha de homicidio y sometidos a la máquina de la verdad. También Walton fue sometido después. No hay elementos para decir que el episodio no haya sido real. Bien, si lo vuelvo a pensar ahora, no eran tan malvados. Pero si me tendría que encontrar una vez más en aquella situación, pienso que me quedaría en el camión junto a los demás. La campiña piamontesa. Mauricio Cavallo, persona muy sensible y apartada, ha sido víctima de numerosos raptos desde 1981. Una noche en compañía de unos amigos avistó una luz en el cielo. Desde entonces una voz interior comenzó a hablarle y una noche lo obligó a dirigirse al lugar en el que había visto aquella luz. Me encontré de nuevo en aquel lugar y así imprevistamente me di cuenta que estaba ante una enorme e incandescente esfera de fuego. Me sentí trasladado. Estaba encerrado en un objeto con una extrañísima luz que relampagueaba continuamente. La experiencia se me transformó en una pesadilla en la que estaba aprisionado por alguien, pero sabía que estaba despierto y que estaba en mi realidad. Y también en una realidad diferente, una realidad enloquecida, terrible. Y comencé a sentir en mi interior una voz de sonido imperioso, pero serena al mismo tiempo. Y esta voz me decía que me calmase. Vi a un ser igual a nosotros, a los seres humanos de este planeta. Y vestía algo similar a un overol, una pieza no muy adherida al cuerpo. Lo que me impresionaba sobre todo eran sus ojos, inmóviles, ojos profundos, de rasgos orientales. Por mucho tiempo creyó haber enloquecido, perdió la familia y el trabajo. Fue trasladado a otros mundos que pinta desde entonces, en bases subterráneas bajo la superficie. Le explicaron el origen de nuestra especie debido a una intervención genética de los aliens.
Cavallo prefiere no hablar y nosotros lo respetamos y no tiene mensajes. La experiencia lo ha transformado. Pinta y compone música. Buena parte de nuestro fondo musical le pertenece. Estas son fotografías que Cavallo tomó del OVNI y sus pilotos, absolutamente similares a nosotros. No obstante el trauma de la experiencia, de infinitos sufrimientos, hoy me siento un hombre libre. En Estados Unidos hay encuentros organizados por psicólogos, reservados solo a los contactados y raptados con el objeto de ayudarlos a superar sus traumas. Muchos elementos de sus experiencias coinciden, lo que les otorga mayor credibilidad. El psicólogo Leo Sprinkle, que es el responsable, es uno de los mayores estudiosos del tema. Mi opinión es que la mayor parte de los contactados es psicológicamente normal. Es decir, no se trata de psicóticos, neuróticos, etc. Son personas inteligentes y cultas. Son sinceras en su descripción de lo que dicen que les ha sucedido. También el psicólogo Richard Boylan, conocido estudioso del tema, sigue conectado desde hace muchos años. Esta es su opinión. He trabajado con 165 personas que han tenido encuentros con extraterrestres. Comprender sus sentimientos puede ayudarlas a darse cuenta que su experiencia no es solo un hecho extraño sucedido solo a ellas, sino también a millares de otras personas. En los últimos años se ha hablado mucho de raptos efectuados por pequeños seres de cabeza grande. Son los grises por el color de su piel. Son episodios consignados sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y otros lugares. Bud Hopkins es uno de los estudiosos más conocidos sobre el tema. Ha seguido muchos centenares de casos en todo el mundo, ayudando a los raptados a superar el trauma mediante la hipnosis, aun cuando algunos raptados recuerden conscientemente el suceso. A menudo el rapto sucede de noche. Los grises pueden atravesar los muros haciéndose materiales o inmateriales. Se comunican por telepatía. Llevan a la persona hasta la astronave a través de un túnel de luz. El raptado es sometido después a una consulta médica con diversas sustracciones. A los hombres casi siempre se les sustrae esperma y a las mujeres óvulos. A menudo sobre el cuerpo del raptado quedan luego cicatrices como estas, de una antigüedad de casi 10 años que el testigo ha descubierto tras un rapto que pudo recordar por hipnosis y que ha sido confirmado por testimonios. Respetamos su voluntad de reserva. Bud Hopkins muestra numerosos ejemplos de heridas, pero hay casos en los que se ha descubierto la existencia de pequeños objetos implantados en el raptado. Los mismos han sido estudiados en laboratorios universitarios. Son extraños objetos de los cuales no se descubre su fin. El objetivo principal del rapto parece tener que ver con la necesidad por parte de los extraterrestres de extraer a los humanos su esperma y óvulos, las células que les permitan obtener nuestro ADN, es decir, nuestro patrimonio genético, para después mezclarlo con el de ellos. Es como si quisiesen crear un híbrido. En algunos casos, una mujer ha sido raptada varias veces y le ha sido mostrado un niño con una confusa mezcla de características humanas y de extraterrestres. En el OVNI le han dicho que se trata de su hijo y que debe aceptarlo. Evidentemente los grises no nos comprenden, no comprenden las emociones humanas. Estudian el sistema reproductor humano y tratan de comprender nuestras emociones.
Creo que están interesados en cosas para nosotros muy simples, como por ejemplo el modo en que tomamos cuidado de nuestros hijos, de cómo nos cuidamos los unos de los otros, de cómo nacen los lazos sentimentales. Todo lo que nos hace humanos. Están interesados en las emociones porque ellos no las tienen. Parecen tener un programa de sus proyectos que, por lo que parece, no tienen nada que ver con el bien de la humanidad. Los humanos despliegan pánicos en esos encuentros como si fuesen el diablo, pero ellos, los grises, nunca han querido hacer deliberadamente el mal a nadie. Esto es lo que torna aún más raro este fenómeno. El comportamiento de los grises no está nunca relacionado con el miedo, los deseos o las esperanzas del hombre. Todo esto me hace pensar que los grises son absolutamente extraños a nuestro universo, que tienen comportamientos y necesidades propios. Y por lo tanto, considero que solo accidentalmente hacen cosas terribles a los humanos. No es su intención, pero muchas veces suceden. ¿Pero existen pruebas de que sea todo real, más allá de los implantes en el cuerpo? Hay muchos dibujos de símbolos que los que han sido raptados han visto en el interior de las astronaves, símbolos desconocidos. Tengo aproximadamente 45 ejemplos del mismo símbolo dibujado por distintos testigos. Por ejemplo, 3 personas han dibujado separadamente los símbolos de las escrituras incomprensibles vistas en el ovni. Después les mostré los dibujos hechos por los otros testigos y eran idénticos a los suyos. En los 3 casos, los testigos se echaron a llorar. Tan turbados estaban por esta confirmación, pues esperaban que no hubiese sido verdad, sino solo una fantasía. En realidad son cosas que desestructuran tanto hasta resultar increíbles, a pesar de las pruebas de Bud Hopkins. Es preferible negarlas. John Mack, profesor de psiquiatría de Harvard, fue introducido en el tema por Hopkins. Al comienzo Mack fue muy escéptico, pero luego estudió más de 50 casos. Las experiencias de las personas raptadas son totalmente auténticas. No tengo ninguna razón para creer o llegar a la conclusión de que haya sucedido algo distinto de lo que me han relatado. Mi profesión es la psiquiatría. Por 2 años estudié atentamente más de 50 casos durante cientos de horas y llegué a la conclusión de que decían la verdad, que se trataba de experiencias reales y que lo que les había pasado había provocado en algunos casos graves disturbios, pero que en otros había sido una experiencia esclarecedora. Hay muchos casos en los que luego de la sustracción de sustancias orgánicas, un extraterrestre alto, más bien humano, y que parece dirigir a los grises, les ha mostrado a los raptados los peligros que está corriendo la humanidad. En muchos casos esto ha provocado una transformación interior. La demostración de que estamos en contacto con otra inteligencia, de la que por cierto no sabemos el origen, pero que ya ha involucrado a centenares de miles o millones de personas, es un hecho que nos invita a abrirnos al universo, a un mayor conocimiento de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. Nuestro conocimiento se torna más interesante, más vivo, más amplio. Pienso que esto es lo más importante de nuestro trabajo. Existe otro aspecto misterioso del fenómeno, el de las mutilaciones de animales, estudiadas por Linda Holm en muchos países. De hecho, es un fenómeno conocido también, aunque no se habla mucho de él. Hay millares de casos de animales domésticos y salvajes encontrados en zonas inaccesibles a los que les han sido quitados sus órganos, sobre todo los de reproducción,
con una técnica altamente sofisticada. Muchos casos en los Estados Unidos han sido certificados por las autoridades. El motivo por el que este fenómeno fue tan extraño desde su comienzo, o sea, desde los años 60, es que no había huellas de sangre en las heridas y tampoco había sangre por tierra. No había tampoco huellas en torno del animal, ni siquiera las propias. En muchas ocasiones se ha visto descender una luz del cielo. Entre los documentos en mi poder, relativos a cientos y cientos de casos de cualquier lugar del mundo, tengo también los relatos de testimonios oculares de hechos acaecidos en pleno día. Se lee que fueron vistas criaturas no humanas transportando un cordero o una vaca hacia un extraño objeto no identificado. Más tarde fue encontrado el animal mutilado sobre el césped. O también el animal simplemente desapareció de la hacienda. Hay también una media docena de testimonios oculares en los Estados Unidos, según los cuales fue visto un rayo de luz descender desde un objeto suspendido en el cielo. El rayo luego envolvió a un animal, lo ha levantado y transportado. En algunos casos, el animal mutilado fue luego arrojado al suelo. En otros casos, cayó al suelo desde el interior del haz de luz. Regresaremos con más Infinito OVNI. Iniciamos este capítulo con declaraciones oficiales sobre la existencia de los ovnis inteligentes, pero ninguna sobre quién los guía. Hemos tenido también numerosos testimonios de personas que dicen haber entrado en contacto con los extraterrestres, con seres altamente evolucionados, respetuosos de nuestra autonomía y preocupados por nuestro futuro. Algunos encuentros recuerdan a muchas experiencias místicas, pero hay también casos inquietantes de raptos de humanos y mutilación de animales. Parecería por esto que tenemos visitantes muy distintos con objetivos múltiples y a menudo incomprensibles. ¿Pero es este un fenómeno nuevo? Según muchos estudiosos, no. Desde hace miles de años somos visitados por los ovnis.